Buenos días, soy el alumno Joaquín Cormedina de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Ciencias Químicas y Biológicas. Para esta ocasión, sería el segundo video académico. Eh, en este caso, nos centraremos más que nada en lo que es los antitusivos, el cual está enfocado en el sistema respiratorio. ¿Cómo se llama? De antitusivos. Para entrar con un pequeño contexto, primero mencioné la anatomía del sistema respiratorio, en donde se puede decir que lo dividimos en cuatro de grandes grupos, que sería el primero, la vía respiratoria superior, que incluye la nariz, eh, la cavidad nasal, la faringe y la laringe, que esas estructuras eh, filtran y calientan y humidifican el aire. Están las vías respiratorias inferiores, compuestas por la tráquea, bronquios y bronquiolos, y alveolos. Estas conducen el aire a la zona de intercambio gaseoso. Los alveolos son pequeños sacos de aire donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire inhalado y la sangre. Mientras que el diafragma es el músculo principal de la respiración. Al contraerse, permite la expansión de los pulmones y la entrada del aire. También voy a mencionar la fisiología de la respiración, en donde lo dividiré para fines prácticos en tres grandes grupos, en donde sería el primero la ventilación. Este es el movimiento del aire hacia adentro, que se conoce como inspiración, y hacia afuera, expiración, de los pulmones, impulsados principalmente por la acción del diafragma y el músculo intercostales. Prosigamos con el intercambio gaseoso, allá entraría, mencionarlo bueno, están los alveolos. El oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono se elimina del cuerpo, sale del cuerpo al momento de expirar. También está el reflejo de datos, que ese sería un mecanismo de defensa que expulsa sustancias irritantes o cuerpos extraños de las vías respiratorias. Ok, todavía no entramos acá. También mencionaré entonces, el mecanismo de reflujo de oxígeno, que su origen es activada cuando los receptores de irritación ubicados en la mucosa respiratoria, especialmente en la tráquea y los bronquios, detectan estímulos como polvo, moco o agentes químicos. También acá incluye las vías aferentes, en donde el estímulo se transmite desde el receptor al centro de la tos, en el bulbo raquídeo, a través de nervios vagos. También está el centro bulbar, que coordinan la respuesta del estímulo. Eh, Finalmente, hay una serie de eventos que incluye una respiración profunda, cierres de la glotis y contracción brusca de los músculos respiratorios. También están las vías aferentes, que son las que señalan el viaje desde el centro bulbo a los músculos del tórax y abdomen, produciendo una expulsión súbita del aire que genera la tos. Ok. Antes de entrar al tema más que nada de intusivos, hay que definir igualmente qué es la tos. Pues la tos es un reflejo natural de la defensa del sistema respiratorio, diseñados para limpiar las vías aéreas de secreciones, cuerpos extraños o agentes irritantes. En este caso existen dos tipos principales de tos, que son tos productivas, que se caracterizan por la representación de expectoración, que sería moco o flema, que es un mecanismo beneficioso que ayuda a limpiar las vías respiratorias. No debe suprimirse de manera rutinaria,
ya que impediría la eliminación de secreciones favoreciendo las infecciones. También está la tos, conocida como la tos seca, que es una tos no productora sin expulsión de mocos, generalmente es irritante y dolorosa, y persistente, y puede afectar severamente la calidad de vida, provocando insomnio, dolor torácico e irritación en la mucosa. No, todavía no. Ok, también, entonces también hablaré de la importancia clínica del control de la tos, el cual serían tres puntos clave, que sea el control adecuado de la tos es crucial para aliviar la incomodidad del paciente. En el caso de la tos seca, el tratamiento busca romper el ciclo vicioso de irritación, tos más irritación. Al no controlar adecuadamente la tos seca puede llevar a fatiga, dolor torácico e incluso fracturas costales, costales en casos extremos. Pues aquí entramos ya por la clasificación de los antitusivos, que van a contar un poquito. Los antitusivos son medicamentos utilizados para inhibir o disminuir el reflejo de la tos, especialmente cuando no es útil o perjudicial para el paciente. En este caso, tenemos los antitusivos centrales que actúan directamente en el centro de la tos, ubicado en el bulbo raquídeo, en donde pues, se divide en opioides y no opioides. En los opioides, serían unos ejemplos como la codeína, hidro, ah, dihidrocodeína y noscapina, que además de suprimir la tos pueden causar un efecto narcótico en el cuerpo. Los no opioides, como un ejemplo sería la dextrometorfano, el clobutinol, que inhiben la tos sin provocar efectos narcóticos. También están los antitusivos periféricos, que actúan bloqueando los receptores sensoriales de las vías respiratorias, reduciendo la sensibilidad a los estímulos irritantes, como está la oxolamina y la benzonatato. Cada uno de estos tipos de antitusivos tiene indicaciones específicas que dependen del tipo de tos y del estado clínico del paciente. Ok, especificar, los antitusivos centrados en opioides, como se menciona anteriormente, la codeína, hidrocodeína, inoscapina, su mecanismo de acción es que estas se unen a los receptores de opioides en el bulbo raquídeo, disminuyendo la sensibilidad de centros tusígenos a los estímulos irritantes. Eso tiene un efecto terapéutico que reduce la intensidad y la frecuencia de la tos, utilizando principalmente la tos seca intensa que interfiere con descansos o provocando complicaciones. Algunas de sus reacciones adversas serían el insomnio, náuseas, vómito, estreñimiento, riesgo de depresión respiratoria y dependencia. Algunas contraindicaciones que en niños deben no pacientes con depresión respiratoria o enfermedad. Bueno, sus contraindicaciones que en niños menores de 12 años y que pacientes con depresión respiratoria o enfermedades pulmonares, evitar a cualquier costo, o evitar lo máximo posible. Continuamos con los antitusivos centrales en no opioides, como se dice la dextrometorfano y clobutinol, que inhiben la transmisión de impulsos del centro de la tos en el bulbo raquídeo sin efecto opioides o narcóticos.
Su efecto terapéutico es la supresión eficaz de la tos seca, el cual tiene menor riesgo de efectos adversos graves y reacciones adversas. En cuestión de reacciones adversas, pues acá encontramos los mareos, insomnolencia en algunos pacientes sensibles y como contraindicación que la tos productiva crónica puede dificultar la eliminación de secreciones. Continuamos con antitusivos periféricos, pues como entre los ejemplos anteriormente dicho, la oxolamina y la benzonatato. Su mecanismo de acción actúa anestesiando los receptores sensoriales de las vías respiratorias, disminuyendo la respuesta a estímulos mecánicos o químicos irritantes. Como su efecto terapéutico tenemos la disminución de la irritación bronquial, los alivios de la tos leve o moderada sin comprometer las vías respiratorias. Las reacciones adversas incluyen las náuseas leves, urticaria, que es una reacción alérgica muy frecuente, y como indicación evitar que los pacientes con hipersensibilidad a los principios activos lo consuman. Bueno, también me gustaría de explicar más que nada a rasgos generales la acción de los antitusivos, en donde los centrales inhiben acá se dividen en dos, centrales y periféricos. Los centrales inhiben la actividad de neuronas en el centro de la tos, en el sistema nervioso central, dando como resultado una depresión de reflejo tusígeno, dando lugar a la disminución de la tos, mientras que los periféricos reducen la sensibilidad de receptores irritativos en la mucosa respiratoria, dando lugar a un menor estímulo hacia el centro de la tos, controla la tos sin afectar la función respiratoria. Ya para finalizar, mencionaré indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos. Indicaciones clínicas, pues, es útil utilizar los antitusivos con la tos seca, intensa y irritativa o persistente, tos que interfiere con el sueño descanso nocturno, tos no productiva secundaria a infecciones respiratorias tratadas, tos asociada a enfermedades pulmonares donde la tos es innecesaria o dañina, como la pleuritis. En contraindicaciones en donde se tiene que evitar un antitusivo, pues son las toses productoras que pueden retener secreciones y aumentar el riesgo de infecciones respiratorias como neumonía. Pacientes con enfermedades respiratorias crónicas como asma, bronquitis crónica o EPOC, donde la eliminación de moco es esencial. También es, pues es aconsejable que se evite en niños de entre 2 a 6 años debido al riesgo de infecciones secundarias severas. Pacientes con historial de dependencia a opioides en caso de antitusivos centrales opioides. Y con efecto adverso, pues tenemos que en los antitusivos centrales tenemos la somnolencia y sedación, náusea, vómito, estreñimiento, riesgo de adicción, especialmente en los opioides, depresión respiratoria en dosis altas. En cuestión de los antitusivos periféricos, pues serían náuseas leves, reacción alérgica poco frecuente, más que nada relacionada a la urticaria irritación gástrica. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.